Asier Aparicio, muy buenas, Asier, bienvenido. Nada, siempre aquí con un libro bajo el brazo. Claro, Sí. y si no es con un libro, que ya es una buena noticia, un libro, es con un premio que le dan al libro Sí, o a la obra sí, de teatro, con lo cual todos son O buenas con algún noticias. montaje con los alumnos de alguna obrita. Yo todo lo que sea mover la cultura, para Bien. mí es buena noticia. Sí, siempre, y, siempre. y a Asier le tenemos ahí empujando continuamente, Sí. afortunadamente, y en esta ocasión empezamos el 2026 con una nueva propuesta. En este caso podríamos hablar de una propuesta teatral, pero que además no está tan desligada de anteriores trabajos, podríamos decir. Sí, porque efectivamente, aunque es una obra de teatro que, bueno, el mundo de las tablas pues a mí me apasiona y tengo muchísimas obras escritas, pues entronca más bien no con otras obras teatrales anteriores, sino con la saga de Ventolino, con los 7 libros en los cuales se cuentan las aventuras del duende Ventolino con Alex y Nuria en Pueritia. Y aquí lo que hago es una especie de precuela, es decir, cómo se abre esa puerta de Pueritia, ¿no? De alguna manera. Y por esa puerta cómo entra pues, la eterna batalla de los cuentos de hadas, ¿no? Cómo entra el bien y cómo entra el mal, ¿no? Estaba pensando que seguro que mucha gente conocedor de las dos facetas de Asier y probablemente conocedor y seguidor de la historia de Ventolino diría: ¿y esto para cuándo en el teatro, no? ¿Esto cuándo voy a poderle ver en persona? Bueno, pues eso es un sueño, sí, porque, a ver, yo entiendo cómo está el mundo del teatro, porque muchas veces hay muchas compañías amateurs a las cuales hay que quitarse el sombrero y agradecerles mucho, pues lo están haciendo por puro amor al arte, ¿no? Disfrute y puro disfrute, ¿no? Pero hay un trabajazo tremendo detrás de cada estreno y detrás de cada actuación. Entonces, por un lado es un teatro pues que ojalá algún día sea así, pero de momento no llega a ser comercial en las tablas, porque el teatro comercial prácticamente aquí en España es el teatro clásico y poco más, ¿eh? Es verdad, o la comedia. Habrá algunas compañías que puedan ser más transgresoras y que vayan un paso más allá, y muchas veces ese paso le dan sobre un clásico al que de alguna manera le adaptan. Sí, efectivamente, ¿no? Lo cual habría mucho que debatir, ¿eh? Que algunas adaptaciones a los clásicos también hay que dejarlas aparte, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Que luego el resto de autores más nacientes o más emergentes, o que estamos ahí haciendo un teatro más moderno o más nuevo, pues tenemos que tirar mucho de los grupos amateurs, ¿no? Y en mi caso, pues sí que he tenido la suerte en un par de ocasiones de que ha habido algún grupo amateur ajeno a Palencia que lo ha cual era más llamativo todavía. Claro, ¿no? lo cual es maravilloso, ¿no? Pero por otro lado, pues muchas veces que he estrenado ha sido por empeño propio y enrolando un poquito a alumnos y a amigos. Eso iba a decir, empeño propio y mucho amor y mucho cariño de mucha gente. Sí, claro, porque es que esto es así, esto es a quien le gusta el teatro, pues tú le ofreces diferentes propuestas, le ofreces también alguna obra tuya y bueno, ha salido adelante. Si alguna vez se hace, estaríamos ya en la 10ª que estreno en las tablas, ¿no? No estaría mal. Bueno, sí que luego si quieres hablamos, Nacho, que en el mismo volumen, aparte de la 5ª, que ahora hablamos de ella, está Como en el cielo, que es una obra un poco más corta, y esa sí que la vamos a llevar a las tablas en junio, o así. O sea, eso ya lo tenemos previsto Sí, en el eso calendario. ya estoy en ensayos con los alumnos de cuarto. O sea que... Y que son los primeros que estarán deseando ver con qué llega Asier esta vez bajo el brazo, bueno, ¿no? Por suerte tengo mucho fondo de armario, entonces bueno, podemos tirar de antiguas obras que tengo escritas, ¿no? Y bueno, pues siempre si hay consenso y hay ganas, pues se tira adelante, ¿no? Luego entraremos a conocer más en detalle, pero la 5ª, hablamos de lo que comentaba, ¿no? No estaba yo tan hecho a la idea de que era la precuela, ¿no? O una precuela de todas las aventuras de Ventolino, pero es verdad que nos lleva también a un periodo, hacerlo así, un poco complejo, que da mucho de sí, y de hecho no hay más que ver literatura, cine... Sí, a ver, estamos en la posguerra, ¿no? Yo no he querido hacer, porque de eso tenemos muchos revisionismos, ni hacer historias, no, simplemente lo he ubicado ahí porque creo que es un momento paradigmático para entender cómo surge el odio y también cómo surge el amor, ¿no? Porque a veces en los peores momentos, cuando el ser humano se pone a prueba, es donde surge lo mejor y lo peor, ¿no? Y es un crisol, al final la posguerra es un crisol, en concreto es una historia que sí que le ocurrió a bastantes niños, ¿no? Niños que al acabar la guerra pues son huérfanos o no conocen a sus padres, una guerra, una contienda pues siempre trae esos daños colaterales, ¿no? Y muchos de ellos pues acaban en familias reeducados, en familias vencedoras, ¿no? Y muchas veces el cariño en esas familias pues no deja un poco que desear, ¿no? Lo digo porque, bueno, pues es la historia no exclusivamente también de mi padre, ¿no? Pero además de mi padre, de bastante gente, de otra mucha gente, ¿no? Con la que oyes, pues que pasaron por un hospicio, luego los adoptaron, había familias que realmente había cariño, pero otras buscaban simplemente un criado, ¿no? Alguien que les hiciera el trabajo,
en un mundo donde había menos hombres porque había muerto la guerra, pues muchos niños tuvieron que... Y esa es la historia de Raimundo, que es el protagonista, ¿no? Y ahí va a descubrir pues diferentes miradas ante su pasado, que al final es miradas hacia su futuro, cómo construirse a sí mismo, si desde el odio o desde el amor, ¿no? O desde la fantasía. Romper esa cadena de... Eso es, ¿no? Que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil Es hacerlo. muy difícil porque, a ver, yo también lo creo del amor, pero el odio se arraiga muy potente, ¿no? Y quitar las raíces, desbrozar, a veces cuesta, ¿no? Yo siempre he oído lo de que el amor mueve al mundo. La realidad... Estamos y viendo más ahora, que ver ¿no? las redes sociales. Estamos viendo ahora, efectivamente, hay gente que le está rentando mucho el odio, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que tiene un mensaje mayor, ¿no? Esta obra de teatro y esta saga de Ventolino, de que el ser humano es capaz de lo mejor también, que no se nos olvide, ¿no? Y capaz de amor, capaz de fantasía, la imaginación también salva. Yo, tanto en Ventolino como en La Quinta, pues es lo que recojo, que la imaginación y la fantasía es siempre de ida y vuelta, ¿no? Yo imagino otros mundos, pero esos mundos a mí me ayudan a entender mejor este mundo, ¿no? Y creo que es un arma evolutiva, la imaginación. Hemos superado momentos de crisis en la historia de la humanidad pensando de otra manera, ¿no? Saliendo del bucle. Entonces, creo que lo estamos necesitando. Sí, una salida del bucle, claro. Esa mirada puede ser más optimista o menos. Cuando acabe la gente la lectura, acabará diciendo así eres de Montesquieu, o así es de pues Rousseau. Veremos, ojalá, ¿no? La verdad es que sí que yo quiero apostar siempre más por la mirada positiva. En la obra van a encontrar los dos caminos abiertos, ¿no? Y al final mucho depende de la elección de cada uno. Hay una frase que repiten mucho en la obra que es tú eliges dónde mirar, ¿no? Y a veces estamos eligiendo mirar a lo desagradable, mirar a aquellas noticias que nos agrían el carácter. Sí, que nos centramos en lo negativo. Claro, en vez de... y no digo que no exista y que no haya que verlo, pero no dedicarle tanto tiempo, porque también el bien merece tiempo, ¿no? Y merece una mirada. Lo que pasa es que parece que nos pone más fácil mirar y ver Sí, al mal, sin duda. o a lo negativo. No vamos a decir al mal así como un ente oscuro, no, sino a lo negativo. Es así, además, como tú bien decías, pues parece que vende más, ¿no? Ahora tenemos el mundo este de las redes, ¿no? Que parece que el algoritmo nos lleva más por lo chocante, por lo La gente violento. de antes clica a lo que le va a cabrear que a lo que le va a hacer llorar de emoción o enternecer, Es ¿no? triste, pero nos están polarizando un poco por ahí, ¿eh? Vamos, mi recomendación es que la gente se desenchufe de muchas cosas porque nos están contaminando en muchos sentidos, ¿no? Yo totalmente de acuerdo. También es verdad una cosa, que el hombre actúa de forma diferente según el ámbito y la situación, obviamente, ¿no? Me acuerdo en una entrevista que Arturo Pérez Reverte contaba de sus experiencias como reportero de guerra, cómo la cuadrilla con la que iba, pues no sé si sería en Bosnia o en Yugoslavia, vamos a decir en general, y que la cuadrilla con la que iba iba con un tío que era graciosísimo, que era un cachondo, era un tío de estos, el que quieres que esté contigo siempre porque te va a sacar la sonrisa y tal. Dice, y con nosotros en el grupo iba un tío que era súper oscuro, que yo le veía y decía, este es capaz de lo peor. Sí. Dice, y llegamos a un pueblo donde hubo una escabechina, una matanza, dice, y el cachondo era el peor de todos, para que me entiendas lo del cachondo. Dice, y ese que decía, me alejo, no me fío de este tío, le vio hacer cosas de una humanidad desmedida, y que era el más humano de todos los que había, curiosamente, ¿no? Entonces, como en tiempos de paz una persona puede ser magnífica y tornar en un auténtico demonio y viceversa. Sí, además ahí, fíjate, ahí hay un estudio, Nacho, con esta anécdota que cuentas, hay un estudio también sobre lo que es el verdadero humor, ¿no? Que el verdadero humor no es superficie, no es carcajada facilona, ¿no? Sino que nace a veces de pasarlo mal y de la humanidad, de la compasión, ¿no? Y de ver tus defectos y decir, voy a empezar por reírme de mí mismo, ¿no? Bueno, algunos de los mejores humoristas se ha visto después que tenían una vida, no que tuviesen una vida desgraciada, sino que ellos no eran unas personas felices y que luchaban contra sus propios demonios. Siempre me viene a la cabeza Robin Williams, pero no es ni mucho menos el único. Sí, sí. Bueno, pues mira, de todo esto, no es ocioso este debate, ¿no? Porque de todo esto es verdad que habla el libro, porque en La Quinta se recoge un poquito esa destilación que todos hacemos, ¿no? De nuestros peores momentos y cómo la gente buena y los genios en general, Shakespeare y los grandes, Cervantes, sacaban de lo malo joyas, ¿no? Sacaban lo mejor, sacaban el humor, la humanidad. Yo creo que es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Mira, me estaba acordando que precisamente lo hemos comentado con Javier Margareto en el cine, que se estrena Hamnet. Buenísima. El libro es buenísimo, la película creo que también, pero... Igual por esta vez hay excepciones, ¿no? Afortunadamente, en las que no sé si superar, pero al menos hace justicia al libro. Y Hamnet, al final, lo que cuenta es un poco cómo Shakespeare y su mujer, ¿no? La familia, enfrenta, pero sobre todo él como autor, enfrenta la pena por la pérdida, creando una obra universal y eterna.
Está claro, o sea, yo creo que, pero claro, eso también te lo da las lecturas, te lo da la no pereza, te lo da pelear un poco contigo mismo, pero está claro que cuando nos ponen a prueba, lo que decíamos antes, del crisol sale el oro, ¿no? Claro, del crisol a veces solo sale un tizón quemado, también, ¿no? El dolor también a veces te pone a prueba y te arrasa el alma, ¿no? Pero hay otras veces que la crisola, que la moldea, y es en eso en lo que quiere creer el libro, ¿no? Los niños, la puerta que se abre a Pueritia es la puerta de la imaginación, de la creatividad, de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Una mirada esperanzadora, por lo tanto, muy recomendable y especialmente en estos tiempos. No quiero que nos vayamos, que dejemos la conversación sin anticipar un poquito más de lo que se va a poder ver en esa hora, en ese estreno en junio, hemos dicho. Sí, más o menos. Se está buscando final de curso, sí, porque al final es la asignatura de arte dramático y bueno, la manera un poquito de hacer el proyecto de la asignatura es preparar una obra de teatro. Ya el año pasado, como sabes, que estuvimos por aquí hablando, pues que además coincidí con mi compañero con Javi del Valle, que ayer ha estado aquí. Sí. Pues nada, también levantamos Matar la Voz en el Teatro Principal y este año estamos buscando fecha porque queremos que coincida también con... Va a hacer otra obra los profesores del instituto, van a hacer otra obra más de humor, como el año pasado, y nosotros nos toca una un pelín dramática, pero que tampoco es tanto. Es casi un remedo, inspirada por Historia de una escalera, de Buero Vallejo. Entonces estamos en el relleno de una escalera con diferentes vecinos y un poco las relaciones que hay por allí, que al principio son muy venenosas, muy tóxicas, pero que poco a poco van pasando cosas y... Bueno, siempre le quiero dar una visión un poquito más de esperanza, ¿no? Estaba pensando el antecedente de 13 Rubel Percebe, o para los chavales que lo van a interpretar, el antecedente de La que se avecina. Pues sí, seguro. ¿no? Además está bien que lo digas, porque alguna vez que lo hemos mandado leer en cuarto, o que lo mandamos leer como lectura en cuarto, es la referencia que ellos toman. No tiene nada que ver, porque Buero Vallejo hace un semblante de la posguerra y tal, y no su humor, ¿no? Pero sí, un poco se lo llevan ahí, ¿no? Al rellano de una escalera y a lo que ocurre. Pues estaremos pendientes de ver cuándo se realiza esa representación finalmente. Estaremos aquí para contarlo y para desear... Venga, me lo voy a ahorrar, no lo voy a decir, porque igual... Mucha mierda. Sí, ya está, es que ya lo digo yo. Lo voy a contar, sí. Es que además el otro día, viendo, no me acuerdo que estábamos viendo con el niño, que decía mucha mierda y se empezó a reír muchísimo claro. Porque no lo había oído nunca, lo cual me sorprendió a mí. Dije, madre mía, qué mal estamos educando a este hijo que no ha oído esa frase nunca. Ya lo dirá. Y ya se lo expliqué y ya, bueno, ya le ha hecho mucha gracia y ya tiene ahí... Sí. Otra frase. Totalmente apuntada. Pues Asier, muchísimas gracias por haber venido, enhorabuena por esta nueva obra y ojalá que la podamos ver también representada muy pronto en las tablas y si no, que hablemos muy pronto de que se ha llevado otro premio más y podemos sacar pecho también en ese sentido. Y si no, leer teatro, que de verdad que el teatro también, tenemos poca costumbre a leer teatro, pero el teatro se lee muy bien, al final es como una novela dialogada, es dejarse llevar por los personajes y... Más ágil incluso. Es incluso más ágil, efectivamente.